Sería una nueva tecnología que pondría el mundo a nuestro alcance. No sé, pues se puede mirar bibliotecas, museos, me parece muy interesante, sobre todo para ese tipo de cosas o para mirar cosas de literatura, en fin, sobre todo para información, más que para chateo y todo eso. Pues para mí Internet es un programa donde puedes buscar mucha información y vídeos, historias y cosas así. También puedes andar en el Twenty, en el Hotmail y en el Hellmail y en programas así. Para mí Internet es donde sale mucha información, te metes en tus cuentas y así, y buscas imágenes y... Pues para mirar el tiempo, para mirar la cucha. Yo te toca a ti otra vez. Ya. Hola, buenas tardes, señor Mohamed. A ver, ¿qué piensas tú de Internet? Para mí Internet es un sitio para buscar cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo? Por ejemplo, cuando el profesor nos dice buscar información sobre alguna cosa, nosotros vamos a Internet, ponemos ese nombre y ya nos sale. Ah, vale. ¿Y buscar también amigos? Sí, en Twenty, Facebook. Ah, vale. ¿Tienes tú un correo? Sí. ¿Correo electrónico tienes? ¿Y tienes amigos? Electrónico no, Messenger. Ah, Messenger, correo no tienes. No. Oye, Iker, ¿qué te parece para ti Internet? Pues muy bien, porque se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, mirar el correo electrónico. Vale. Toca, pregúntame. Pero, Julen, para ti, ¿cómo es Internet? Pues muy buena cosa porque siempre que estoy castigado voy allí y veo la tele en Clan TV. Pues muy buen truco. Me has dejado planchada. ¿Qué te parece a ti Internet, Belén? Bueno, pues a mí me parece un sistema muy bueno para conseguir información de cualquier tipo, en cualquier momento, y para comunicarte con la gente, esté donde esté, y lo mismo, en cualquier momento. Aparte, al que le guste jugar, pues tiene muchos juegos también. Internet da lagunak egiteko toki bat. Bai? Ez. Más. Jokoak. Da jokoak hartzeko leku bat. Jolasteko toki bat. Informazioa lortzeko leku bat. Herriak ikusteko, argazkiak ikusteko esan. Argazkiak ikusteko. Argazkiak ikusteko. Venga. Ben y tendré Hannah Montana y las divinas y princesas. Claro, porque ella ve ahí todo lo que le gusta, todas sus cosas favoritas. Y Alicia en el País de las Maravillas y Disney. Eso es todo. Pues Internet para mí es algo que me sirve para encontrar todo lo que me gusta. Cosas que normalmente no encuentro en ningún otro sitio, siempre hay alguien que tiene eso por ahí, ¿no? Cualquier cosa que se te ocurra lo puedes encontrar. Siempre hay alguien que aporta cosas y sin pedir nada a cambio, nada más. Un mapa que te lleva a donde quieras de Internet y luego que puedes jugar o trabajar. Pues para mí Internet es, no tengo Internet, pero es una cosa que lo veo bien. De momento no he tenido oportunidad y vengo aquí al espacio este pues a informarme, a ver qué puedo hacer, qué servicios me puede dar, qué me ofrece, qué ventajas y cosas de esas. Y a ver si aprendo algo, porque la verdad que estoy totalmente verde. Y bueno, creo que es bastante bueno el Internet. Juego, hablar con mis amigas, muchas cosas, conectarme con mis padres y también los trabajos. Sí, Internet ha sido un cambio muy importante en la vida de todas las personas, ¿no? Con Internet nos conectamos con otros amigos que están igual a 14 horas en avión, a 20 horas
en avión haces un montón de trabajos. También para mí Internet ha supuesto mucho porque tengo una revista, que tengo además la revista colgada en Internet, y de tal manera que la versión que tenía en papel, pues ahora la puedo colgar en Internet y puedes ver la revista, pues un montón de gente de todo el mundo, y un montón de gente de todo el mundo pues ahora la revista la lee, me manda emails, me manda sus opiniones, consigo más reportajes de más gente de todo el mundo. La revista se ha enriquecido mucho y la revista se ha hecho más internacional. A ello, si encima le hemos puesto un poquito de algunas noticias en inglés, pues hemos conseguido pues, conectarnos a más gente de todo el mundo. Ha sido como una cosa mucho más global, mucho más amplia, y verdaderamente pues, ha sido un cambio fundamental. Antes era en el ordenador, llevabas a una imprenta, imprimías en papel, te distribuías. Ahora cuelgas la noticia en Internet y te la ve todo el mundo. Lo bueno es que la gente consigues más interactividad, interaccionas con otra gente, buscas opiniones de otras personas, consigues muchos más clientes y sobre todo pues he conseguido muchos más suscriptores, y ahora incluso me he animado a montar otra revista de una temática muy diferente con otra gente también pues de todo el mundo. Ha sido como una red amplísima, como una araña que va ampliándose, se va haciendo más gorda y al final no sabes hasta dónde puede llegar esa araña. Es un sitio donde vemos muchas películas, compramos y nos informamos de todas las cosas. Calaca, ¿tú para qué usas Internet? Para que funcione el ordenador, para que jugamos. Jugamos y estamos mucho rato y nos lo pasamos muy bien. Sí. Y todos los días usamos. Sí. Y estamos muy contentos de que haya Internet. Sí. ¿Vale? Venga. Vale.